Saludos, buenas noches a todos, bienvenidos al telediario del 24 News. Varios países europeos comienzan a imponer sanciones a la entidad sionista que continúa sus masacres en la Franja de Gaza, dejando decenas de mártires y una población hambrienta. Argelia llama a soluciones innovadoras para un crecimiento económico sostenible durante las reuniones anuales del Banco Islámico de Desarrollo que se celebran en Argel. El ejército sudanés anuncia la reconquista del Gran Jartum a las fuerzas de apoyo rápido y la toma de una nueva zona en Kordofán. Saludos, buenas noches. Comenzamos con la actualidad en Palestina, donde las masacres sionistas contra los palestinos de la Franja de Gaza se repiten y son cada vez más brutales. La entidad sionista ha intensificado o está intensificando sus bombardeos en la ciudad de Gaza y en el centro del enclave, atacando escuelas, refugios y tiendas para los desplazados, dejando decenas de mártires, en su mayoría mujeres y niños. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, 75 palestinos han caído en mártires desde el amanecer de este martes. Y un bombardeo sionista tuvo como objetivo el almacén principal de medicamentos del Hospital Nasser al este de Jan Yunes, lo que provocó un gran incendio y la destrucción de medicamentos. Por otra parte, según informaron medios palestinos, la ocupación impidió que los equipos de defensa civil llegaran al hospital indonesio tras un bombardeo que tuvo como objetivo los generadores y provocó el incendio durante muchas horas. Tras semanas de un asfixiante bloqueo impuesto por la ocupación sionista, las Naciones Unidas han anunciado que han recibido permiso para introducir unos 100 camiones de ayuda en la Franja de Gaza. Es lo que dio a conocer este martes el portavoz de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, la OCHA. Hemos solicitado y recibido la aprobación para la entrada de 100 camiones hoy, muchos más de los que se aprobaron ayer, y esperamos, por supuesto, con esa aprobación, que muchos de ellos, con suerte, todos crucen hoy hasta un punto donde pueden ser recogidos y llegar más lejos en la Franja de Gaza para su distribución. Y aunque por fin pueden entrar en la Franja de Gaza algunos camiones con ayuda humanitaria, esto sigue siendo una gota en el océano que llega demasiado tarde para los más vulnerables, especialmente los niños que siguen muriendo de hambre en Gaza. Detalles a continuación con Kahina Mansari. En la devastada Franja de Gaza son los más vulnerables quienes están pagando el precio más alto. Miles de niños debilitados por el hambre y las enfermedades sufren desnutrición aguda. La ayuda humanitaria llegó demasiado tarde, como una gota en el océano, incapaz de paliar su hambre o aliviar su dolor, un dolor que se ha vuelto tanto moral como físico. He venido aquí de pie, llevo aquí en este comedor social desde las 8 de la mañana, solo para conseguir un plato que apenas saciará el hambre que estamos pasando. Este plato que cogemos no es suficiente para una persona y no hay pan para acompañar la sopa, así que seguimos sintiendo hambre. No importa cuánto coma uno, seguirá teniendo hambre porque no hay pan ni harina para preparar pan. A medida que pasan los días, los niños van muriendo lentamente. Mueren de hambre en un enclave asediado donde los padres, como Mahmoud, luchan por alimentarlos con casi nada. Ayer no conseguimos comida del comedor social, así que dormimos con hambre. Si no hubiéramos recibido comida hoy, mis hijos habrían dormido con hambre. Es un problema que dura ya más de 2 meses. Me gustaría que todo el mundo nos apoyara. Nuestros hijos están muriendo lentamente. Los suministros se agotan y los niños siguen muriendo de hambre mientras el conflicto hace estragos en la Franja de Gaza. Abandonados a su suerte, los niños y niñas de Gaza pagan el precio más alto de esta guerra genocida en el momento en que el mundo observa en silencio, perdiendo toda humanidad.
A su vez, la Oficina de Naciones Unidas para Refugiados de Palestina en Oriente Medio, la UNRWA, ha confirmado que las condiciones en la Franja de Gaza se deterioran día a día. La UNRWA llamó a la comunidad internacional para que presionara a favor de la entrada de la ayuda humanitaria a Gaza, señalando que la entidad sionista impide la entrada de voluntarios, obstaculiza el trabajo de los médicos y les impide desplazarse, así como impide la entrada de medicamentos y ayuda al enclave. Lo decíamos en portada y a la luz de los recientes acontecimientos en la Franja de Gaza, la Unión Europea anunció que iniciará una revisión del acuerdo de asociación con la entidad sionista al término de una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea celebrada este martes en Bruselas. La responsable de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, declaró que había una amplia mayoría a favor de revisar la segunda cláusula sobre el respeto de los derechos humanos del acuerdo de asociación con la entidad sionista, añadiendo que el bloque tomaría la iniciativa. Gran Bretaña, por su parte, ha anunciado sanciones contra la entidad sionista por la actual guerra genocida en Gaza y la continua violación de los derechos de los palestinos en Cisjordania. En un discurso ante la Cámara de los Comunes, el ministro británico de Asuntos Exteriores, David Lammy, anunció la suspensión de las negociaciones de libre comercio con la entidad sionista al tiempo que imponía nuevas sanciones a los colonos de Cisjordania ocupada, prometiendo tomar nuevas medidas si la entidad sionista insiste en continuar su guerra genocida contra los palestinos. Netanyahu, ponga fin a este bloqueo ahora y deje entrar la ayuda. Lamentablemente, señora vicepresidenta, a pesar de nuestros esfuerzos, las atroces acciones y la retórica de este gobierno israelí han continuado. Por lo tanto, hoy anuncio que hemos suspendido las negociaciones con este gobierno israelí sobre un nuevo acuerdo de libre comercio. Revisaremos la cooperación con ellos en el marco de la hoja de ruta bilateral 2030. Las acciones del gobierno Netanyahu han hecho que esto sea necesario. Hoy demostramos una vez más que seguiremos actuando contra quienes cometen abominables violaciones de los derechos humanos. Y en temas económicos, las reuniones anuales 2025 del Banco Islámico de Desarrollo continuaron este martes en Argel con sesiones técnicas preparatorias de la inauguración oficial con la participación de altos funcionarios y expertos de 57 países miembros del banco. El programa de la segunda jornada de las 51 reuniones anuales del Banco Mundial, del Banco Multilateral, incluía la reunión del Grupo Africano, así como el 125 foro del sector privado, que incluía una sesión para altos ejecutivos. Al margen de las reuniones del Banco Islámico de Desarrollo y durante un foro dedicado al sector privado, el ministro argelino de Finanzas, Abdelkrim Bouzard, abogó por encontrar y desarrollar soluciones innovadoras para un crecimiento económico sostenible ante los múltiples retos a los que se enfrenta la economía mundial. El ministro argelino subrayó la necesidad de activar los sectores productivos y mejorar el clima de negocios entre los países miembros para atraer inversiones intrarregionales. La emergencia de un contexto económico mundial lleno de desafíos exige a los países a dinamizar los sectores de producción y promover el clima de negocios para atraer inversiones. La organización de este foro en el marco de las asambleas anuales bajo el lema Diversificar la económica, enriquecer la vida refleja la convicción del banco y de sus miembros sobre la necesidad de que los países deben orientarse hacia la apertura a nuevos medios de inversión y oportunidades de negocio para lograr esta diversificación y documentar su crecimiento económico. Y a su vez, el presidente del Banco Islámico de Desarrollo, Mohammed bin Suleiman Al-Jasser, subrayó el compromiso del Grupo Multilateral de seguir potenciando el sector privado y promoviendo la inversión intrarregional de los países miembros.
En su discurso, Al-Yasser reveló que las instituciones del grupo han destinado más de 200.000 millones de dólares en financiación y seguros a proyectos para acelerar el desarrollo sostenible en sectores vitales. En el Banco Islámico de Desarrollo concedemos gran importancia a promover las inversiones bilaterales, facilitar la circulación de capitales y consolidar el crecimiento común. Desde su creación en 1999, la Corporación Islámica para el Seguro de Inversiones y Crédito a la Exportación, el brazo de seguro de la corporación, ha proporcionado una cobertura de seguro por valor de más de 121.000 millones de dólares, lo que permitió fomentar inversiones estratégicas en sectores como la energía, las infraestructuras, la industria, la atención médica, la agricultura y otros. El presidente argelino Abdelmajid Tebboune recibió este martes al embajador del Estado de Qatar en Argelia, Abdulaziz Ben Ali Ahmed Naama Al Naama, quien le entregó una invitación del emir de Qatar Tamim Ben Hamad Al Thani para asistir a la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social que se celebrará en Qatar. Encargado por el presidente argelino, el ministro de Estado, ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Ahmed Attaf, llegó este martes a Bruselas, capital de Bélgica, para participar en los trabajos de la tercera reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Africana y de la Unión Europea prevista para mañana miércoles. Los trabajos de esta reunión multilateral se centrarán en evaluar los progresos realizados en la aplicación de las conclusiones de la sexta cumbre en Unión Africana-Unión Europea, celebrada en febrero del 2022 en Bruselas, en particular los compromisos asumidos en dicha cumbre para reforzar la asociación África-Europa en los ámbitos de la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible en todas sus dimensiones. Quedemos en Bruselas y en preparación de la tercera reunión de ministros de Asuntos Exteriores Unión Africana-Unión Europea. El canciller argelino Ahmed Attaf participó este martes en una reunión de coordinación entre ministros de Asuntos Exteriores africanos y el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmoud Ali Youssef. La reunión se dedicó a coordinar posiciones y unificar visiones entre los países africanos sobre los distintos ejes de la asociación entre la Unión Africana y la Unión Europea con el fin de presentar a los socios europeos propuestas concretas y precisas que estén en consonancia con los objetivos de desarrollo del continente africano y respondan a las aspiraciones de sus países y pueblos. Por otra parte, el ministro Ahmed Attaf mantuvo este martes en Bruselas conversaciones bilaterales con su homólogo ucraniano Andrei Sepia. Las conversaciones trataron de las distintas dimensiones de las relaciones de amistad y cooperación entre Argelia y Ucrania y de las vías para darles un mayor dinamismo. En la reunión también se examinaron los esfuerzos encaminados a encontrar una solución pacífica a la guerra ruso-ucraniana, en particular los resultados de las recientes negociaciones en Estambul entre las dos partes en conflicto y las perspectivas de poner fin al conflicto armado y lograr una paz justa, duradera y definitiva entre los dos países. Volvemos a Argelia, donde los 6 ganadores de la primera edición del premio del presidente de la República al investigador innovador en Argelia fueron coronados este martes bajo la supervisión del primer ministro argelino Nadel Arbawi. En la ceremonia se rindió homenaje a profesores, investigadores y estudiantes innovadores de diferentes instituciones universitarias y de investigación, cuyos trabajos abarcaron varios campos, tales como la inteligencia artificial, la economía del conocimiento, la seguridad alimentaria y la seguridad sanitaria. La relatora especial de la ONU sobre derechos humanos en Palestina, Francesca Albanese, confirmó la complicidad directa del régimen marroquí en la guerra genocida contra los palestinos al acoger a miembros de las fuerzas de ocupación que participaron en la agresión contra Gaza.
La relatora de la ONU condenó la acogida por el régimen marroquí de la brigada sionista de Golani en su territorio, considerando la medida como una violación flagrante de las normas internacionales. Si se confirma la recepción por Marruecos de unidades de la Brigada Golani, ello constituiría un nuevo umbral para la corrupción y una clara violación de la obligación internacional de investigar y procesar a las personas implicadas en crímenes atroces, e instó a las autoridades marroquíes a que defiendan la soberanía de la ley internacional. Y siempre sobre Marruecos, el Comité Marroquí de Apoyo a Palestina afirmó su apoyo incondicional a la lucha del pueblo palestino, señalando la continuación de todas las formas de manifestaciones pacíficas en el país en apoyo a la firmeza del pueblo palestino. Por su parte, el Frente Marroquí de Apoyo a Palestina y contra la normalización denunció lo que calificó de represión sistemática y vergonzosa de las manifestaciones pacíficas que denunciaban la normalización del régimen del Makhzen con la entidad sionista y exigían el fin de la guerra de exterminio contra el pueblo palestino. El presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali, advirtió de las crecientes amenazas regionales causadas por las ambiciones del Estado de ocupación marroquí, aliado de las potencias colonialistas y sionistas. En un mensaje en vísperas del 52º aniversario del estallido de la lucha armada saharaui, Brahim Ghali subrayó la necesidad de aunar esfuerzos con los hermanos, aliados y amigos para hacer frente a las crecientes amenazas que plantea el Estado de ocupación marroquí y su papel como entidad funcional a través de sus alianzas declaradas con potencias colonialistas y sionistas. En España, en el marco de la clausura de la Conferencia de Instituciones Locales Solidarias con el Pueblo Saharaui celebrada en Vilanova y Geltrú, la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Sáhara Occidental ha presentado su plan de trabajo para 2025-2027, un documento estratégico que busca consolidar el apoyo al pueblo saharaui desde ayuntamientos, cabildos, consejos insulares y diputaciones. Este plan refleja el compromiso de las instituciones locales con la causa saharaui en un momento crítico tras 50 años de lucha por la autodeterminación. Esta conferencia de ciudades hermanadas y solidarias con el pueblo saharaui se ha celebrado en el municipio de Vilanova y la Geltrú, que es un municipio en la Comunidad de Cataluña y que realmente ha contado con una presencia nutrida de participantes, tanto a nivel de Cataluña como de otras comunidades del Estado español, y ha concluido una hoja de ruta para los próximos 2 años, 2025 hasta el 2027, en la que se han establecido las prioridades para asistir al pueblo saharaui en la coyuntura actual y permitir que este pueblo siga luchando y resistiendo hasta conseguir sus objetivos finales a la libertad e independencia. El ejército sudanés declaró este martes que había tomado el control total de la región del Gran Jartum tras una larga batalla contra los restos de un grupo paramilitar en el oeste y el sur de la región. Se trata, pues, de la última victoria del ejército en sus más de 2 años de lucha contra los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido, una guerra civil que ha sumido a algunas zonas del país en la hambruna. Anunciamos hoy la finalización de la limpieza de todo el estado de Jartum, de cualquier presencia de los elementos de la milicia terrorista Dagalo y la limpieza de nuestra capital nacional de la inmundicia de los rebeldes y sus partidarios. El estado de Jartum está completamente libre de rebeldes y renovamos nuestra promesa a nuestro pueblo de continuar nuestros esfuerzos hasta que el último centímetro de nuestro país esté limpio de todo rebelde, traidor y agente. En el resto de la actualidad internacional de este martes, los países de la Unión Europea han acordado levantar todas las sanciones económicas impuestas a Siria, una decisión que el bloque continental condiciona los avances, resaltando que no puede haber paz sin el camino hacia la recuperación económica. Sobre Siria, los ministros acordaron levantar todas las sanciones económicas, manteniendo las relacionadas con el régimen de Assad y las violaciones de los derechos humanos.
Esta decisión es reversible y está condicionada también a los avances. No puede haber paz sin el camino hacia la recuperación económica. Y todos necesitamos una Siria estable. ¿Es todo realmente ideal ahí? No, no lo es. Está muy claro, pero creo que debemos dar una oportunidad al pueblo sirio. Seguimos hablando de las sanciones. La Unión Europea ha aprobado su 17º paquete de sanciones contra Rusia. La jefa de la política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, explicó que las sanciones incluyen medidas dirigidas a cerca de 200 buques pertenecientes a la llamada flota fantasma, dedicada al transporte de petróleo y gas desde Rusia. Y en Bolivia, los principales partidos políticos del país presentaron antes de la medianoche del lunes sus candidatos para las próximas elecciones generales del 17 de agosto. El presidente Luis Arce y el candidato Eduardo del Castillo presentaron la candidatura de este último justo antes de la fecha límite en medio de manifestaciones públicas de mineros y organizaciones sociales. Nuestro respaldo pleno a nuestro binomio Eduardo del Castillo y el compañero Milán Berna, todos ellos elegidos de acuerdo a nuestra propia normativa que tenemos dentro del movimiento al socialismo, cumpliendo nuestros estatutos internos. Por su parte, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien encara cargos penales, se enfrentó a dificultades ya que su candidata a la vicepresidencia, Wilma Alanoca, se le denegó la entrada debido a problemas legales con el estatus del partido que representa. Y hoy han visto ustedes, han sido testigos claramente cómo nos han cerrado las puertas a una casa democrática. La democracia es del pueblo. Si esto no es democracia, entonces dígame, señores vocales. Y con esto terminamos nuestro informativo de esta noche. Gracias por su atención y hasta mañana.